Bienvenidos nuevamente a su canal Strong Signals. En esta oportunidad me encuentro con Carlos, un asesor financiero que nos quiere compartir un análisis bien interesante referente a los ciclos del mercado que ha presentado el precio del Bitcoin. Carlos, bienvenido. Muy buena, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti, Carlos, por estar aquí. Y realmente, pues, antes que nada de que entremos en detalle sobre el tema de tu análisis, que la verdad me pareció súper interesante y la verdad, pues, lo leí completo y por ello fue que te hice esta invitación. Me gustaría saber, digamos, tú cómo llegas a las cripto y a qué te dedicas ahí en la actualidad. Bueno, pues mira, yo llegué a las cripto por ahí por 2016 a finales, cuando Bitcoin y Ethereum era lo único que había. De hecho, yo decía Bitcoin y la otra, ni siquiera me acordaba del nombre de Ethereum. Y por ahí empezamos a comprar sin saber muy bien lo que estábamos comprando, sin saber muy bien lo que estábamos haciendo. De ahí, pues, vimos que el precio subía, empezamos a invertir en minería, nos estafaron todo, nos quedamos en cero automáticamente. Pero Wow. el hecho de que yo haya sido también siempre un poco antisistema, por así decirlo, y mi profesión, que es asesor financiero y estar involucrado en las finanzas, en las confores, hizo que me llamase la atención, que sembrase una semilla, y desde entonces pues siempre me ha llamado la atención, más allá de la especulación, también la tecnología, ¿no? Creo que es algo muy bueno y creo que es algo que los próximos 10 años, yo siempre digo a la gente que los próximos 10 años serán como los anteriores el Internet. Para mí las criptos y blockchain es el futuro y ahí es lo que más me llama la atención realmente. Vale, perfecto. Súper claro. En la actualidad, ¿te dedicas solamente a cripto o haces algunas otras actividades? Bueno, soy asesor financiero, me dedico a cripto básicamente y mis únicas actividades están relacionadas con las finanzas. Eso y viajar, Vale. Ah, no, eso básicamente. es súper importante. De hecho, te cuento, Carlos, aquí, digamos, ya en confidencia, de que para mí, de las mejores cosas que uno puede hacer en la vida es viajar, es tener esas nuevas experiencias. Porque al final, ponte a pensar, uno se pone a acumular cosas y cuando se nos acaba este paseo llamado vida, ¿qué nos vamos a llevar? Realmente yo pienso que nos llevaremos las experiencias a ese otro mundo, si es que realmente existe, porque no tenemos todavía prueba de ello, pero no nos vamos a llevar nada de lo que recolectemos ni de lo que acumulemos. Sí. Yo soy de la opinión de que, bueno, no todo el mundo le motiva. A mí me pasaba mucho, ¿no? Yo cuando empecé, la gente me hablaba de coches, me hablaba de casas, y a mí nunca me motivó eso. Es decir, es algo que, oye, está genial y creo que hay gente que le motiva y me parece perfecto, pero a mí me motiva más eso, el viajar, el conocer, el tener tiempo, el tener paz. Me llama mucho la atención, o sea, es lo que más me llena realmente. Pero sí, sí, o sea, lo veo igual que tú. Bueno, al final y al cabo, obviamente es respetable la opinión de cada quien, sí, por supuesto, pero yo lo como desde ese punto de vista que justamente te acabo de compartir. Pero obviamente, pues quien puede y tiene la forma y se lo puede permitir, pues cada quien es libre, digamos, de gastar su dinero como lo considere. Para ellos, cada quien el que lo gana, ¿no? Así es, estoy totalmente de acuerdo. Es eso, o sea, que hay gente que le motiva mucho el tema de autos, el tema de casas, y está genial porque es su motor y es lo bueno. Y está que si te gusta viajar, pues también tiene que ser tu motor. O sea, puedes gastar el mismo dinero viajando que en un coche de lujo. O Vale. más. Sí, sí, es verdad, tienes absolutamente toda la razón. Bueno, Carlos, ahora sí entremos en materia y cuéntanos qué nos vas a presentar el día de hoy. Bueno, pues un poco por lo que me llamaste, ¿no? Hace tiempo que hice un análisis de cómo se había comportado Bitcoin en los ciclos anteriores y me llamó la atención el ver si se podía replicar en este ciclo. Entonces, lo que hicimos fue un estudio cuantitativo de Bitcoin en los anteriores ciclos, recabando datos de cuándo había alcanzado su all-time high, cuánto tiempo había tardado, en qué punto hizo el mínimo, cuánto era el retroceso, cuánto era lo máximo que había recuperado después de tocar un mínimo. Y con todos esos datos, pues después de muchas horas, al final lo recabé todo en un documento y bueno, pues ahí lo viste públicamente en Twitter, que animo a la gente a que lo pueda ver. Pero la idea es que evidentemente no podemos predecir el futuro, pero muchas veces los ciclos se parecen y en base a la estadística podemos darnos una idea de en qué momento del ciclo nos encontramos, eso nos da un posicionamiento y una vez que tienes un posicionamiento claro, la toma de decisiones es más sencilla, ¿no? A mí una de las cosas que más me gusta hacer es primero darle contexto a las inversiones, a dónde estás posicionado, cuál es el contexto a nivel fundamental macro y a nivel cripto. Y una vez que tienes claro el ciclo, si eres un operador o inversor de medio o largo plazo, te va a ayudar mucho a tomar mejores decisiones. No tanto si eres un operador de 30 minutos, que ahí simplemente buscas tu sistema de entrada y salida. Entonces, pero para un inversor me parece que es
mucho más interesante porque al final uno de los problemas creo que es la emoción, el sentir mucho FOMO o el sentir mucho miedo, La y eso te psicología. ayuda. Exactamente, sí, totalmente. Obviamente es Sí, importante pues destacar ahí que siempre hay como diferentes formas de, digamos, de operar y esto, digamos, que vamos a compartir el día de hoy de la mano de Carlos, pues va más enfocado al largo plazo y como tal cual dice él, a los inversionistas, más que de pronto al que está haciendo trading. Normalmente el que está haciendo trading pues está buscando, digamos, unas recompensas o unas ganancias o profit, como lo queramos llamar, pues en un corto plazo. Mientras que el inversionista está buscando más bien, digamos, como un largo plazo, que es algo que, por ejemplo, se visualiza mucho en el tema de las acciones. Normalmente alguien que compra acciones no la compra hoy para venderla mañana. Compra acciones es justamente también como para resguardarse incluso de lo que es la inflación que, como sabemos, pues causa devaluación en nuestras monedas locales. Bueno, pues sí, vamos a darle caña, como dicen ustedes los españoles. Creo que eres español, si no me equivoco por tu acento. sí, Entonces sí. vamos a darle caña y vamos con ese análisis. Pues nada, simplemente por aquí al principio lo único que hacemos es recabar datos de los ciclos anteriores, ¿vale? Y me voy a ir al final, al punto actual, ¿no? Que es lo más interesante, pues para saber un poco qué es lo que se determinó una vez que se hizo el análisis. El análisis está hecho más o menos en septiembre, octubre de este año. Entonces, lo que teníamos es, en base a los datos probabilísticos, cuál serían lo que ocurriría o qué sería lo que ocurriría en este ciclo. Y de momento la verdad que las predicciones están bastante acertadas. Por ejemplo, estimamos que el retroceso en promedio, ¿cuál tendría que ser si medimos desde el all-time high hasta el mínimo? ¿Qué nos referimos con eso? Pues si yo mido desde el all-time high, ¿vale? Un punto máximo a un punto mínimo, que serían los 15.000 aproximadamente, pues ¿cuál Correcto. sería el retroceso máximo que hemos tenido de este impulso? Para eso, pues siempre nos ayudamos de una herramienta que es bastante útil. Me imagino mucha gente que te sigue y la conocerá, porque al final Fibonacci es muy conocido y está basado en número, Correcto. en las fluctuaciones áureas. Y lo que nos decía este estudio, fíjate que decía que el primer halving hubo un retroceso de un máximo de un 62%, en el segundo halving, o en el periodo del primer al segundo halving, del 50%, en el periodo que va del segundo hasta el tercer halving un 58% y en este, de promedio, pues tendría que ser un 56%, es decir, entre un 62 y un 50%. Y Correcto. actualmente el proceso máximo que hemos tenido pues ha sido justo eso, un 62%. Entonces, esto te Wow. ayuda a qué? A tener visión de que puedes estar hasta ante un techo local. ¿A qué me refiero con techo local? No es el máximo del ciclo, porque evidentemente pues, estás lejos del all-time high anterior, pero sí está llegando a un punto donde el precio viene de una subida fuerte y está un poco caliente, es decir, está sobrecalentado y desde aquí podríamos darnos un respiro. Porque además, bueno, si atendemos a los ciclos anteriores, pues siempre que hemos llegado a una zona similar, eso se puede ver muy fácilmente tomando las medidas de los ciclos anteriores, como una vez que llegamos a puntos similares, pues el precio tiende a retroceder. ¿Vale? Y pasa con todos los ciclos. Esta línea amarilla nos muestra los ciclos anteriores. Entonces, Sí. si tomamos todos los ciclos, pues en prácticamente todos ellos llega prácticamente al 62% y tenemos un retroceso que además coincide normalmente con periodos cercanos al halving, que es el evento por el cual las recompensas se reducen a la mitad. Nosotros tenemos estimado que este año será sobre el 18 de abril, más o menos, aproximadamente entre el 15 y el 18 de abril. Y bueno, pues estaríamos ante a 90 días aproximadamente o algo menos del halving. O sea que coincide en tiempo también. La Otra de las verdad se cosas la que... clavaron bastante, bastante bien. Ahí se observa que la clavaron súper, súper bien el análisis. Sí, sí, tuvo, la verdad que ha tenido muy buena asertividad, o está teniendo, mejor dicho, que todavía falta Ahora, por... una pregunta que me surge de pronto ahí, no sé si pronto le ibas a comentar, más o menos tienen previsto de cuánto puede ser el retroceso, por ejemplo, desde ese máximo local que acabamos de hacer, ¿cuánto es el retroceso que tienen ustedes, digamos, como proyectado dentro de ese análisis? Sí, justamente esa era la idea. La idea era saber dónde podía llegar el máximo y hasta dónde podría caer en base a la estadística. Todo eso al final del cuadro te lo muestro, que tengo todas las estimaciones y Vale, todo. genial. Justamente también otra de las cosas que medíamos era cuál es el punto más cercano del precio de Bitcoin a su all-time high antes del halving. Es decir, cuánto es lo máximo que se acerca a su anterior all-time high. En este caso, vemos que de toda la caída que tuvimos, pues recuperamos y nos quedamos a un 29%, a un 29%,
A ver si lo podemos aquí. Estamos a eso, a un 29% de su all-time high. ¿Eso se cumplió? Pues en el primer halving, bueno, de cuando nació Bitcoin al primer halving, nos quedamos a un 51%, en el segundo a un 36%, en el tercero a un 30%, y fíjate cómo se va reduciendo el tiempo, ¿vale? Esto es algo que es interesante, ¿por qué? Porque se va reduciendo a medida que pasan los ciclos. ¿Esto qué quiere decir? Que Bitcoin se recupera cada vez antes de las caídas. Entonces, en la estadística, aquí en este caso nos decía un 39%, aquí no tuvimos tanta asertividad. ¿Por qué? Porque esto está basado en 3 datos y una media. Pero si hubiésemos tenido en cuenta que cada vez se reduce un poquito, estamos hablando de que hemos llegado actualmente hasta un 29% y estimábamos que podría ser entre un 30 y un 51. O sea que se ha quedado bastante cerca. Pero por eso que te digo, porque cada vez se recupera antes. Es algo que hay que tener en cuenta. Claro, y no había mucha muestra estadística como para poderlo contemplar, digamos, esa disminución desde ese máximo hasta desde el máximo histórico hasta el máximo local. Sí. Una de las críticas claras que se puede hacer a este análisis, ¿vale? Porque esto no es perfecto, pero una de las críticas claras que se puede hacer es que tenemos muy poca muestra estadística. Es decir, no podemos decir que esto se cumpla al 100% porque la muestra estadística que se toma es absurda, son 3, 4 datos. Pero, oye, si se está cumpliendo durante 3 o 4 datos y podemos aprovecharnos de ello y vemos que se sigue cumpliendo a lo largo del tiempo, eso nos da a nosotros una ventaja muy interesante. De hecho, de cierta manera da como lo llamo yo a veces cuando hacemos trading, una excusa para tomar una decisión, porque al final y al cabo, cuando tú tomas decisiones, pues mucha gente, digamos, se va a temas psicológicos o a tema de que si está lloviendo, bueno, cosas tan absurdas como esas, pero digamos que los que nos basamos en temas estadísticos, pues obviamente es una forma de toma de decisión, digamos, como por decir algo, en ese caso voy a vender parte de mis bitcoins, voy a esperar una caída para, digamos, hacer una recompra y posicionar mejor. Entonces, pues es, digamos, como la idea justamente de este tipo de análisis, que tengas como esa excusa para tomar una decisión que no esté basada simplemente en cómo está el día, por decir algo. Y es para eso, justamente restarle emoción al análisis y tener en cuenta datos. Es decir, que al final es como, bueno, si le quitas la emoción, al final el ser humano por psicología, normalmente cuando ves todo subir, te cuesta mucho tomar decisiones racionales, igual que cuando ves todo bajar. Lo normal es el pánico o la euforia. Entonces, esto te ayuda al final a poner un poco más los pies en la tierra, que es interesante. Vale, y Muy si bien. volvemos a la pregunta de cuántos días pasaron desde el halving hasta que BTC alcanza el anterior all-time high, pues en esta no la podemos contestar todavía, pues evidentemente porque todavía no ha llegado al all-time high anterior, pero estimaríamos que podría ser entre 240 y 207 días después del halving que alcancemos el all-time high anterior. Fíjate que en este caso también hemos visto una reducción con respecto al el tiempo que pasa del primer al segundo halving, y con respecto al tiempo que hay entre el segundo y el tercer halving hubo una reducción de 33 días, pero podríamos estar hablando justo de eso, o sea, de que se reduzca un poquito a 200 días, entre 200 días y 240 días aproximadamente. Eso nos da unas fechas aproximadas de entre el 14 de noviembre y el 15 de diciembre de 2024 que podríamos alcanzar el all-time high anterior. O sea, para final de año estaríamos más o menos posicionándonos según la más o menos. proyección que tú tienes para esos Sí, máximos históricos. de hecho podríamos irnos al árbol de objetos, que por aquí tengo la proyección. A ver. Sí, sería justo entre el 14 de noviembre y el 16 de diciembre, cuando más o menos podríamos estar en torno a esos 69.000. Y luego lo que Perfecto. tú me preguntabas, que era muy interesante, que es, oye, vale, ahora ya tengo la información de pasada y ahora, ¿cómo puedo saber hasta dónde puede caer el retroceso de Bitcoin en base a los datos, ¿no? Entonces, fíjate que lo que hice fue medir de cada impulso, que hayamos tenido, es decir, cuánto tiempo había estado Bitcoin entre el 0 y el 23% del retroceso, entre el 23% del retroceso y el 38%, entre el 38 y el 50%, y así con cada uno de los retrocesos, de los rangos de retroceso de Fibonacci. Y eso lo que nos daba era la siguiente data. Lo que nos decía es que en este halving Bitcoin iba a estar unos 200 días entre 0 y 23. Entonces, si nosotros medimos ahora, voy a dejarme esto.
dejarlo por aquí. Si nosotros medimos este retroceso de Fibonacci, ¿vale? Vamos a quitar la escala logarítmica, porque se hizo sin escala logarítmica. Ahí está. Nosotros identificamos que estuvimos en esta parte del rango aproximadamente unos 213 días y calculábamos que podíamos estar unos 218. O sea que se acercó bastante a la predicción. Luego, con respecto al 23, entre el 23 y el 38%, la estimación nos daba un 223 días. Hemos estado solamente 100. Entre el 38 y el 50 nos daba 112 días. Hemos estado 35. Aquí en estos casos estoy pasando rápido porque lo vamos a ver en el gráfico en detalle. Y luego aquí entre el 50 y el 62%, unos 31 días. Aquí hemos estado más tiempo, más de 31, pero fíjate que nosotros teníamos estimado que entre 42 y 51 había un techo local, que ahí íbamos a estar aproximadamente unos 30, 35 días y desde ahí íbamos a caer. Y que el retroceso máximo, después de toda esa caída, en base a la data y en base también a estos datos que nos faltan por tener, sería el siguiente. Sería unos 35 días en esta zona. De aquí estaremos consolidando unos 48 días previo al halving. Podríamos estar haciendo un piso local ya y definitivo sobre junio o julio de este año. Depende un poco también. Este dato para mí depende del flujo neto de Bitcoin que haya en los ETFs. Es decir, si los ETFs consiguen aumentar la demanda por encima de la venta de Grayscale, que es un dato muy interesante. Sí, hay que absorber primero esa venta tan masiva que está teniendo GBTC, que está teniendo el ETF de Grayscale, que justamente pues para toda nuestra audiencia hay que tener bien presente que ellos obviamente tienen actualmente, digamos, la comisión más cara y obviamente pues desde mi punto de vista, y no sé si tú estás de acuerdo con él, pues tienen una comisión del 1.5%, mientras otros ofrecen casi 8 veces menos, pues realmente no sale a cuentas estar ahí y más bien pasarle, digamos, pasarse a otros ETFs. Adicionalmente a ello hay que tener presente también de que muchos lograron comprar esa prima con descuento, entonces también están haciendo toma de ganancias. Tomando beneficios. Sí, y más que incluso que la comisión, porque si tú lo piensas, imagínate, si tú ahora mismo te sacas del ETF y pierdes un 1,5%, más luego meterte a otro ETF y pagas un 0,2, un 0,25, no te sale tan rentable en este momento con respecto a la revalorización posible que pueda tener Bitcoin. Sin embargo, hay que tener en cuenta, y esto, por ejemplo, es algo que ha hecho muy bien un chico en la comunidad de Twitter hispana, que es Dragon algo, no me acuerdo exactamente el nombre. Dragon Creep, sí. Él habla también de una cosa que nosotros comentábamos, yo le comentaba a muchos clientes, y era el tema de DCG, que era un riesgo sistémico. DCG es la mayor compañía de cripto del mundo, la primera y la más gigante. O sea, si vosotros os vais a ver el portafolio de DCG, mira, DCG portafolio, es una bestialidad la cantidad de inversiones que tiene esta gente. Pues DCG es la empresa matriz de Genesis. Genesis es una empresa que quebró cuando quebró Free Arrow Capital. Y Grayscale también es otra empresa filial de DCG. DCG tiene una deuda actualmente de casi 2 billones que tiene que hacer frente. Entonces, la venta de Bitcoin también podría ir por ahí. Mientras que no era un ETF, Grayscale no podía vender Bitcoin. Sin embargo, ahora en el momento que aprobaron los ETF, pues ya tiene libertad para vender, tomar beneficios y sanear las cuentas de la empresa. Pero fíjate que la cantidad de proyectos que tiene invertida esta gente es bestial. O sea, es sí, pero hay que tener también en cuenta que recuerda que ellos no pueden vender así porque quieran vender, ¿sí? Sino que ellos tienen también porque tienen el ojo, digamos, encima de la SEC. Ellos tienen también que estar muy de acuerdo a, digamos, las acciones de cierta manera que tienen de su ETF. Si el ETF como tal, digamos, los accionistas de él van vendiendo, pues ahí es donde ellos pueden proceder, digamos, a tomar esas ventas como tal, ¿sí? A liquidar esos Bitcoin como tal. De lo contrario, ellos tampoco pueden, digamos, simplemente decir vamos a liquidar todo. Eso es algo que está muy regulado actualmente. Lo único que hay, sí que es cierto que muchos inversores, o principalmente hay inversores de Grayscale detrás que son el propio BlackRock y mucha gente de esta que estaba detrás y que no había forma de invertir de forma legal, entonces lo hacían a través de comprar acciones de las empresas. Entonces toman decisiones en ese sentido también importantes. Es un debate amplio. Por eso yo creo que
al final el análisis técnico es el 50% de una inversión. Yo creo que también tienes que entender el contexto y tienes que entender... Estamos de acuerdo, sí. Estamos de acuerdo, sí. Bueno, siguiendo un poco ya con el análisis por cerrarlo, el tiempo que vamos a estar, pues estima que va a ser unos 48 días sobre esta zona, podríamos estar algo más, entre los 42.000 y los 36.000, y el mínimo yo lo estimo en torno a los 30.000, pero cabe la posibilidad de venir a liquidar cerca de los 26.000. Es algo que en la data... O sea, tú estás poniendo de peor escenario los 26.000, sí, como el suelo, digamos, después de esta corrección. En el peor escenario de todos, podríamos tocar los 26.000 en una... La de máximo dolor. La de máximo dolor. Además, algo así, o sea, una liquidación que suele hacer Bitcoin bastante fuertes, ese tipo de liquidaciones que viene a dejar antes de irse y no volver nunca. Sí, una mecha. Una mecha en temporalidad semanal. Y desde ahí, pues, volar. Más o menos luego ya podríamos estar hablando de eso, de subidas rápidas como hemos tenido aquí. Es que básicamente no hemos tenido descanso. Hemos estado sin parar subiendo y la verdad que hoy... Yo creo que también el otro catalizador que no sé si de pronto has tenido en cuenta y que va a ser muy relevante también va a ser la política monetaria de Estados Unidos. Justamente lo que haga la Reserva Federal en torno a las tasas de interés. Que si no estoy mal, creo que esta semana, si no estoy mal, si no me falla la memoria, creo que hay un primer informe al respecto. Es algo que hay que tener en cuenta siempre. A mí me gusta darle contexto a todo. Y es algo que hay que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque al final, cuando tú tienes tipos altos, lo que está drenando es la liquidez del sistema. Es decir, si en el sistema no hay liquidez, no es posible comprar. Pero es verdad que estamos en un mundo global donde también hay que tener en cuenta que no estás tú jugando únicamente. Por ejemplo, si la suma neta global de la liquidez de países como China, Japón y Europa fuese superior a la restricción de Estados Unidos, tendríamos un flujo positivo y al final lo que te está diciendo es, oye, hay más dinero para comprar en el mercado, hay liquidez suficiente. Pero sí, es algo que hay que tener en cuenta. Y para mí las tasas de interés en Estados Unidos va a marcar importancia en el sector y también que estamos en año de elecciones. Y al final a ningún gobierno le gusta quedar mal en año de elecciones. Pues se va a intentar evitar a toda costa pues, que tengamos grandes caídas en la bolsa y que tengamos grandes caídas en los mercados de riesgo. También el otro factor importante que recientemente acabo de estallar es el tema del rescate que está planeando hacer China. No sé si leíste algo al respecto, que China en este momento, sí, China tiene que hacer un rescate impresionante, no me acuerdo la cantidad, como 200.000 millones de dólares, algo así por el estilo estaba, porque realmente están bien fatal. Entonces es otra cosa que podría entrar a jugar ahí, aunque sabemos pues que China por ahora no ha sido muy amigable, digamos, en el entorno cripto, pero de pronto, pues por ahí, digamos, eso también podría afectar. Entonces hay unos fenómenos macro que se están, digamos, como cocinando, que también podrían afectar, digamos, como tal, dices tú, el tema del análisis técnico, que el análisis técnico es una parte, pero el fundamental también nos da, digamos, ese contexto. Así es. Para mí el fundamental muchas veces justifica el técnico y a veces pasa lo contrario, el técnico es justificado por el fundamental. Pero, o sea, por hacer algo muy rápido, yo creo que la gente tiene que ser consciente de que si tú tienes aquí un impulso de 52%, retroceso de 23%, tienes un nuevo impulso de un 60% y retrocedes un 20%. Todo esto realmente ha sido un impulso. Sí, estamos hablando de un impulso y bien fuerte. Claro, entonces es normal y lógico que retrocedamos un 20, un 30% y no debería de extrañar a nadie. Es parte natural. Lo que pasa es que muchas veces creo que en el mercado, sobre todo cuando se analiza, no se tiene en cuenta las estructuras, ¿no? Para mí es algo que, bueno, a mí por lo menos me gusta mucho. El tema de las estructuras internas o externas, cuando estás haciendo un retroceso grande o cuando estás haciendo retroceso de estructuras internas. Y creo que es importante tenerlo en cuenta porque te da mucha claridad, mucha claridad. Yo te soy honesto ahí, Carlos. Yo, por ejemplo, aquí, digamos, yo sí no me esperaba esa corrección. Yo no te voy a mentir como hacen muchos de los influencers, youtubers o cripto influencers, como los queramos llamar. Yo no te voy a mentir, yo no pegué absolutamente nada a esta parte ahí, porque si tú te das cuenta, tuvimos antes de que hiciéramos, digamos, el máximo local, un mechazo en el semanal. Mira que ahí se marca en la zona amarilla una mecha muy importante. No en la parte superior, sino en la parte baja.
cuando intentó ir ahí. Mira la importancia, esa mecha como tan grande que se tiene ahí. Yo pensé que básicamente ese era como el retroceso, digamos, dentro de esta parte del ciclo. No me esperaba, honestamente, te lo voy a decir aquí porque a mí no me da pena, digamos, decir públicamente cuando me equivoco, porque al final, pues, uno lo que emite es su juicio, su opinión, basado en sus conocimientos, y obviamente, pues, el único que tiene, digamos, la razón siempre es el precio, ¿sí? Realmente el resto, pues, especulamos basado en análisis o en lo que cada quien quiera, digamos, tener en cuenta, pero yo sí realmente no me esperaba, digamos, esta corrección tan fuerte que estamos teniendo. Honestamente, no me lo vi venir, pero, sin embargo, pues, uno se prepara para, digamos, ese tipo de sucesos que no está esperando, ¿sí? Mira, yo aprovecho para darte las gracias que has estado honesto, porque yo también soy el primero que se equivoca. Es decir, cuando tú estás invirtiendo, y creo que eso es algo que es muy bueno que se le diga a la gente, porque la gente cree que a veces tienes que porque sabes tienes que acertar siempre, y no, o sea, es imposible acertar siempre. Yo creo que lo que diferencia al final de un inversor de cualquier amateur que entra al mercado es que el inversor tiene un plan, y si el plan no le sale, lo cambia y se adapta, porque una cosa es analizar y otra cosa operar. Entonces, bueno, tú te gestionas el riesgo, sabes que si compras en ciertas zonas y el precio no hace lo que tú quieres, pues gestionas tu riesgo y ya está. Un tip que yo utilizo mucho, que a lo mejor te puede ayudar, como te digo, yo sin saber, sin creerme que sé más que nadie, porque habrá gente que me dé 10 patas. Y yo siempre digo que hace 2 años con respecto a ahora he aprendido mucho, y supongo que dentro de 2 años pues sabré mucho más, o me gustaría saber mucho más. Pero una de las cosas más claves es que, por ejemplo, cuando tú tienes un impulso, ¿vale? Lo normal, o bueno, mejor dicho, esto que estábamos viviendo aquí, que se ve en el precio claramente, son microimpulsos, ¿no? O sea, tú tienes estructuras internas y luego tienes, pues, el último impulso. Entonces, al final, yo tengo 2 formas de operarlo, y una es que cuando todo esto sería un único impulso, si lo dejamos en negro, por ejemplo, el negro sería nuestra estructura externa y el amarillo sería la estructura interna. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo este movimiento de estructura interna y ya me centro aquí, y quiero operarlo, pues yo sé que puedo operar hasta que me rompa esta zona. Es decir, en el momento que me rompe esta zona, es decir, yo puedo comprar aquí, pero sé que si me ha roto esta zona, una vez que quiebra la estructura interna, lo que voy a tener es un retroceso dentro de mi estructura externa. Entonces, lo normal es retroceder entre un 40 y un 50% de la estructura externa. Por eso también me cuadra bastante con los precios, ¿no? De 33, 26 lo veo más complicado, pero 30 me cuadra bastante. Perfecto. No, sí, muy claro y muy válido eso justamente que estás planteando. Obviamente, pues, digamos que a veces uno también tiene muy en cuenta, digamos, su propia situación, ¿cierto? A la hora, digamos, de plantear sus lugares de pronto de toma de ganancias o, digamos, en fundamentar su análisis. Y obviamente, pues, yo tuve la fortuna, digamos, de que vengo desde muy abajo con el precio de Bitcoin y muy abajo, por ejemplo, con el precio de Ethereum. Entonces también eso como que te juega a tu favor en que te vuelves como un poco más quizás optimista, ¿cierto? Y quizás de pronto le pasa mucho también a la mayoría quizás de los que imparten contenido o crean contenido, de que si su posición es de confort, pues lo ves desde ese punto, digamos, siempre optimista, sin tener de pronto como tan presente ese tema de que se pueden ver de pronto estas correcciones. Porque es que a veces uno se pone a pensar, mira, yo de pronto tomo ganancias, por así decirlo, o salgo de mi posición, por ejemplo, en Bitcoin, por de pronto buscar un mejor posicionamiento, un 10 o un 20%. O sea, si de pronto vengo desde muy abajo, realmente si tú te pones a ver, digamos, riesgo-beneficio, como que no justifica mucho. Entonces, también digamos que eso afecta un poco la resolución que uno tenga en su propia opinión. Sí, estoy de acuerdo. Además, es muy fácil nublar el juicio una vez que tú tienes una posición metida. Todos los análisis son a favor. Es decir, es como, uy, mira, este análisis no, va en compra y tiene que ir en compra porque yo he comprado. Entonces, te voy a dar un dato que normalmente casi no cuento, pues, pero digamos para poner en contexto, pero yo, por ejemplo, mi precio promedio de Bitcoin está abajo de los $3,000 y mi precio promedio de Ethereum está abajo de los $100. Entonces, eso de cierta manera, no te voy a negar, como tú dices, nubla un poco como que la visión de uno de decir,
Pero es que me va a salir aquí sabiendo que tengo una posición que quizás difícilmente de pronto voy a mejorar, ¿cierto? Entonces, como que eso también, no lo voy a negar, nubla un poquitico como esa visión de que uno sea como tan pesimista a veces en el precio y busque como esas correcciones, sino que más bien intenta como ser optimista y más bien como que aprovecha las correcciones para seguirlas operando como que a favor. De hecho, no sé si has visto que últimamente pues llevo una racha súper ganadora con los bot grids, que por cierto tengo en este momento corriendo, que no va tan, digamos que todavía no se ha dado, pero que ahí está. Pero digamos que he compartido con la comunidad 8 bots grid en el caso de futuros, propiamente en Bitcoin, y la verdad he pegado 8 de 8, ¿sí? Entonces estoy ahí como con el noveno, como con el noveno ahí como caminando, ¿sí? Entonces vamos como por esa línea, pero espero como siempre, digamos, ese retroceso para operarlo. No que opere más bien, digamos, como el short, sino más bien como esa línea positiva que me da de pronto esa zona de confort de justamente de mis precios de las posiciones, ya hablando del holding. Oye, yo si quieres te cambio mi precio de compra con Bitcoin con respecto al tuyo, yo lo cambio. Es una maravilla. Sí, la verdad es, de hecho, si me preguntan, pues yo difícilmente ya compro más, porque es que es lo complicado. Yo lo que hago es operar en el mercado de futuros, pues aprovechando, digamos, esas correcciones que voy visualizando como estos retrocesos. Por ejemplo, yo toda esta corrección que tú justamente pues has clavado súper bien y la verdad te felicito porque obviamente hay que decir las cosas como son y hay que, digamos, enaltecer a quien clava un buen análisis y en este caso la has clavado y espero que lo hayas logrado pronto aprovechar que a la final pues es lo que tiene sentido ya a nivel interno para ti. Pues yo he, digamos, aprovechado todas estas correcciones justamente con esos bots de grid para sacar el beneficio, pero obvio, como te digo, fundamentando mi posición optimista referente al mercado, ¿cierto? Total. Pero bueno, que te puedo enseñar también algunos que he fallado, que no hay ningún problema. No, te lo creo porque es que no hay quien clave todo. Imposible, pues. Para divino Dios. Yo creo que la clave ahora mismo está en que estamos en un momento del mercado donde el mejor o la mejor oportunidad está en entender qué van a hacer ahora las altcoins, ¿no? ¿Por qué? Porque igual, ¿no? Mucha gente nos sigue y te habrá pasado, ¿no? Gente que te dice, o que tú mismo de buena fe le puedes decir, oye, mira, creo que Bitcoin es muy bueno comprarlo, más allá de por la especulación, por las ventajas que tiene. Pero sí, la mayoría de las personas te hablan desde la necesidad. De, oye, mira, es verdad. Necesito ganar más dinero y sí, Bitcoin está muy bien, pero yo lo que quiero es ganar dinero. Entonces creo que, siendo sinceros, con Bitcoin no te vas a hacer millonario. Bitcoin tiene muchas cualidades, pero creo que la gente no se debe desesperar porque la oportunidad de las altcoins está. Es decir, creo que estas correcciones en Bitcoin va a ser justo lo que necesitamos para esas altcoins que tienen en cartera o que están mirando para poder posicionarse. Creo que eso es clave para los próximos 18 o 24 meses, que van a ser muy buenos. Bajo mi punto de vista. De hecho, que tenemos algunas en común, como por ejemplo Morpheus Network, veo que la tienes ahí en la parte superior dentro de tu panel. Sí, o sea, yo tengo, me gusta categorizarlos por narrativas, es algo que hago. Entonces, por ejemplo, narrativas que me gustan mucho son inteligencia artificial, real world asset o incluso de PIN, que no es tan conocida, que es infraestructura descentralizada. Sí. Y tengo mucho análisis, luego ya sí que tengo ya más el portafolio como tal, lo que serían mis portafolios o portafolios de algunas personas. Pero me gusta tener una visión de muchos proyectos. A veces es un poco, necesita dedicación, pero me gusta tener esa visión de muchos proyectos y diferentes categorías para poder ver qué está ocurriendo. Claro. No, y es fundamental, es fundamental. Bueno, entonces ya como para ir terminando de pronto con lo que sería este video, que la verdad ha sido muy interesante todo lo que nos has compartido y nuevamente te felicito porque clavaste un análisis bastante brutal y ahí es cuando, digamos, de cierta manera tú ves también la retribución de tu trabajo, de ese estudio, de ese, digamos, de ese tiempo que pasaste analizando los diferentes ciclos de halving de Bitcoin y propiamente pues sus retrocesos y sus avances. ¿Qué expectativas le darías tú a la comunidad ya viendo lo que ha pasado en este momento, conociendo el tema de los ETFs, conociendo el tema de lo que puede pasar con las tasas de interés? ¿Cuál crees tú que podría ser el suelo actual de esta corrección, ¿sí? De esta corrección, y cuál sería la expectativa que tú podrías tener para fin de este año en cuanto a precio? Estamos hablando del suelo local, ¿sí? El suelo, digamos, de esta corrección y obviamente la expectativa, digamos, ya de máximo histórico en este año como tal. ¿Qué expectativa le darías tú a nuestra comunidad? Sin ser un consejo de inversión, por supuesto. Claro.
Yo creo que el mínimo va a estar en torno a los 30.000, 33.000, por ahí. Y cuando llegue final de año, para diciembre, podríamos estar en torno a 75, 80.000. Incluso... O sea, ¿tú crees que este año rompemos el máximo histórico? Sí, es probable. Yo creo que el evento de los ETFs es un evento que está sobrevalorado en el corto plazo, pero está infravalorado en el medio y largo plazo. De hecho, ya que mencionas eso, pues yo sigo pues algunas cuentas que comparten información muy interesante y hemos visto pues justamente cómo los otros propietarios de ETF están justamente acumulando, ¿sí? Entonces parte, digamos, de lo que se está deshaciendo GBTC o Grayscale, básicamente las otras lo están de cierta manera absorbiendo. Lo que pasa es que muchas de las cosas suceden a nivel OTC y no logran impactar el precio, pero quizás para de pronto finales de año todos esos tipos de factores puedan ya darnos ese impulso y obviamente podríamos ver de pronto un nuevo máximo histórico para el precio de Bitcoin. Entonces tú te ubicas en 30.000 como el suelo, digamos, local de esta corrección y máximo histórico en torno a los $75.000. Sí, o sea, para este año sí. Para 2025 va a ser otro año diferente, pero en este año sí. Te digo más, creo que con el tema de los tipos de interés hay dos opciones. Una, o la Fed baja tipos de interés y eso va a ser positivo al final porque va a entrar liquidez en el mercado. A lo mejor de golpe cae el mercado. Bueno, si la Fed baja tipos de interés porque la economía está mal, el mercado va a sufrir una corrección, pero se va a recuperar muy rápido. Y si la Fed baja tipos porque han conseguido controlar la inflación, va a ser muy positivo. Y si no baja los tipos de interés, la Fed, que es algo difícil, creo que al final Bitcoin subirá por algún quiebre de algún banco. No, y ese punto que mencionas ahí es importante porque quizás la Fed tampoco quiere cargarse a los bancos. Ya se ha cargado unos cuantos y de pronto se pudiera cargar unos más porque tú sabes que ese tema de los tipos de interés afecta directamente a los bancos y a sus deudas. Entonces, un tema bastante complejo. Veremos cómo se desenvuelve, pero realmente este año va a ser un año bastante interesante y yo diría que bastante movido. Entonces, toca estar, digamos, muy al pendiente del cañón. Sí, así es, totalmente. Creo que es un año, este año y el año que viene son años para estar, si te gusta esto, estar pendiente y luego ya en 2026 te tomas unas vacaciones si quieres, pero ahora toca estar muy pendiente. Vale, perfecto. Pues Carlos, no sé si te resta algo más por decir. La verdad, pues ha sido un placer tenerte acá. Siempre es bueno compartir con gente que tiene mucho que aportar al ecosistema. Invito nuevamente, antes de que se me olvide, a toda mi audiencia que te siga en tus redes sociales, que las vamos a dejar, por supuesto, en la descripción de este video y el primer comentario fijado. Y hombre, pues siempre un placer tenerte por acá y esta es tu casa y cuando quieras, bienvenido nuevamente. Te agradezco muchísimo que me hayas invitado. La verdad que no suelo acudir a ningún evento de este tipo, pero me encanta siempre que puedo compartir y hablar porque de verdad te agradezco mucho la oportunidad que le das a la gente aquí de poder venir y compartir y dar mucho valor a la comunidad, que es algo que tiene mucho mérito. Perfecto, Carlos. Carlos, por cierto, nos vas a pasar vamos a dejar también donde compartías justamente ese análisis en Notion, para que lo tengan todos nuestra audiencia, ¿cierto? Nos vas a dejar ese datico claro. También. Dejamos el enlace en la descripción y que todo el mundo que quiera que lo pueda ver y que luego pues obviamente lo puedan mejorar, incluso lo puedan utilizar para sus propios análisis. Perfecto. Pues bueno, chicas y chicos, no nos resta yo creo que nada más por decir. Muchas gracias por haber atendido lo que es este video y en particular pues lo que intentábamos compartir el día de hoy con Carlos. Nos vemos en un próximo video y me despido como siempre deseándoles éxitos, bendiciones y saludos. Un abrazo.